Listo. Entonces, hoy empezamos el capítulo 2. Y antes de empezar todo, siempre me gusta como recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en primer lugar, vemos la ascensión como la entronación de Jesús como rey. Él asciende no para desaparecer, sino para sentarse en el trono de gloria, sentado a la diestra del Padre, en posición de autoridad sobre todo, cumpliendo todas las escrituras en él y cumpliendo lo que dice en la Gran Comisión, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Luego vemos la misión de la iglesia, ¿no? Y es, Dios va a gobernar a través de testigos. Entonces, si bien Él no va a estar presente físicamente en la tierra, va a tener testigos y estos testigos van a ser su representante en la tierra. Y por último, vemos que todos estos testigos son verdaderos creyentes, ¿no? Eh, Básicamente, eh, los 12 apóstoles representan las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo de Dios en su totalidad. Y a diferencia de Israel, que era una comunidad mixta entendida como creyentes y no creyentes, para ser parte del reino de Israel, uno no debía nada más sino nacer de padres israelitas y ser circuncidado. Esos eran todos los requisitos. No había nada más que uno pudiera decirlo, si era uno israelita, simplemente ser hijo de Abraham y ser circuncidado. Acá vemos una realidad completamente diferente. En medio de estas nuevas 12 tribus, hay una tribu que no es verdadera, ¿no? Hay una tribu que no se representa por verdadera fe. Y eso es muy importante para entender qué pasa en Pentecostés. Porque si no entendemos qué pasa en Pentecostés, eh, si no entendemos todo el trasfondo de lo que pasa cuando llegamos a Pentecostés, pasamos a irnos demasiado a una teología basada en experiencia sobrenatural más que en la Biblia. Desde el siglo pasado hasta nuestros días, los movimientos pentecostales y carismáticos han basado la mayoría de su teología en este capítulo, ¿no? Eh, lo que sucede en Hechos 2 ha impactado a la iglesia de formas tanto positivas como negativas. Y cuando entendemos esto, especialmente esta realidad, ¿no? De que tenemos un rey, de que tenemos una misión y que ahora esa misión es encomendada a testigos, pero hay un cambio en los tiempos. Hay una discontinuidad entre cómo funcionaban las cosas antes en la relación pactal de Dios con su pueblo. Ahora tenemos un nuevo pueblo representado por 12 nuevas tribus. Los apóstoles no son cada uno de una tribu de Israel. Quien no saben lo que es el reino de Judá, que es lo que se volverá la provincia de Judea en el Imperio Romano, está compuesto de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, parte de la tribu de Leví. Porque recuerden, los levitas no se les da territorio, pero viven en todo el territorio de Israel. Cuando el reino de Israel se divide en dos, en el del sur y el del norte, 10 tribus se quedan arriba, 2 tribus se quedan abajo y los levitas están por todo el territorio, porque ellos son de Dios y para el servicio de Dios. Entonces, estos hombres son o de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, no son de ninguna otra tribu, por eso representan el pueblo de Dios igual que las 12 tribus, pero no es una continuación directa de lo que fue Israel en el antiguo pacto. Todo esto es relacionado con la restauración del reino de Israel que Dios prometió en el Antiguo Testamento, pero que está cumpliendo de una forma más allá de lo esperado. ¿Sí? Ya hablamos del cumplimiento espiritual del reino en esta época de la iglesia,
y su naturaleza física es lo que va a hacer la nueva creación. Entonces, el versículo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y hay que empezar por definir qué es Pentecostés. Porque si hoy le preguntamos a un cristiano de hoy en día, ¿qué es Pentecostés? Va a pensar que es una especie de ceremonia cristiana. ¿De dónde sale Pentecostés? ¿Por qué estaban reunidos en Pentecostés? ¿Qué significancia tiene Pentecostés? Es ahí donde empieza la historia de la iglesia. Es aquí donde llega el Espíritu Santo y no es accidental. Nosotros a este lado de la historia, separados por miles de años de la iglesia primitiva, hemos hecho una división demasiado grande entre los orígenes judíos del cristianismo y el cristianismo mismo. La ceremonia de Pentecostés, Pentecostés es el griego literal para 50, es una ceremonia judía. Eh, Son 50 días que representan 7 semanas, que representan algo que en hebreo se conoce como Shavuot o el Festival de las Semanas, y que está en el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos entender qué está pasando acá, primero tenemos que entender qué es Pentecostés. Porque si está acá incluido no es accidentalmente, no es para crear denominaciones con el nombre de pentecostales, porque Pentecostés es una celebración judía o una celebración israelita y tiene un significado. ¿A qué se reunía o qué celebraba la gente en el día de Pentecostés? Eh, Primero vamos a mirar acá, traje como un calendario, creo que acá está en español. Entonces, así se dividía más o menos el calendario judío o el calendario israelita. No contaban los meses como nosotros, ni vean el calendario en días de 30 días. Más que todo se dividía por algo así. Esto está en inglés, lo siento, no hay muchos recursos en español, pero la cultura humana, básicamente toda la cultura humana, incluida la judía, giraba en torno de lo que es el ciclo agricultural. Había épocas de abundancia, había épocas de sequía. Esta parte de acá son los meses más secos y esta parte de acá son los meses más húmedos. Acá tenemos lo que es el verano, acá tenemos lo que es el invierno. En invierno llueve mucho, en verano hace muchísimo sol. Y recuerden, estamos hablando de Medio Oriente, ¿sí? No estamos hablando de América y su clima tropical. Cuando hablamos de sequía en Medio Oriente, estamos hablando de sequías bastante duras. O sea, son sequías como las que ocurrían todo el tiempo. Si leemos Génesis, Éxodo, si leemos todos los libros históricos del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que las sequías eran algo muy común. ¿Sí? La gente usualmente en época de sequía iba a otras ciudades, en la época de los patriarcas, especialmente a Egipto, a comprar comida porque era imposible crecerla. O sea, no crece nada ahí en temporada de verano. En medio de ese calendario están las celebraciones judías y más que todo ellos veían el calendario respecto a el ciclo agricultor y las ceremonias, las más importantes siendo el Yom Kippur, que es el día del sacrificio, la Pascua, que en hebreo es Pesaj, y el Festival de las Semanas, o Shavuot, que en griego es Pentecostés. También se celebran los festivales de Purim y el festival de la dedicación del templo, que es lo que conocemos hoy en día como
Hanukkah, pero esas no son, eh, especialmente Hanukkah es una celebración más histórica después de que te termina el Antiguo Testamento y es como después de que un rey muy tirano llamado Antíoco Epífanes ultrajó el templo, los judíos hicieron una revuelta y lo sacaron y dedicaron el templo de nuevo a Dios y eso se celebraba. Jesús celebró todas esas celebraciones. Pero si estamos más o menos ubicados en el calendario, acá mismo lo dice, Jesús muere en el día de Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Alguien recuerda qué se celebra en la Pascua? La noche que salió el pueblo de Israel de Egipto, cuando se hace el sacrificio del cordero y se cubren las puertas con la sangre del cordero. Correcto. Entonces, la fiesta de Pascua celebra la salvación de Dios en el sentido de que el ángel de la muerte no pasó por ninguna puerta en la que estuviera pintada la sangre del cordero. ¿Sí? Y aunque esto está dividido en muchas celebraciones, ¿no? Como está acá, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pascua. Eh, si nos ubicamos en el calendario, entonces tenemos que en este mes más o menos, que es Nisan, que es entre marzo y abril, por eso cuando ustedes dicen por qué en Semana Santa es a veces en abril y a veces en marzo, es porque ellos no contaban los meses como nosotros. ¿Sí? Entonces, dependiendo del año, podría caer más en marzo o más en abril. Eh, pero entonces, más o menos para esta época murió Jesús, ¿no? Y murió como el sacrificio pascal una vez y para siempre, ¿no? Murió para aplacar el ángel de la muerte, murió para salvar a su pueblo. Y esto celebra la Pascua, que es no la salida de Egipto, sino la salvación del ángel de la muerte, básicamente, porque eso fue lo que pasó en Pascua. Como resultado de la Pascua es que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero la Pascua no celebra la salida de Egipto, ¿no? Es más, si alguna vez eh, tienen la oportunidad de celebrar una Pascua un poco más tradicional judía, hay muchos panes, la comida está llena de muchas hierbas amargas, porque recuerda constantemente la esclavitud. Y luego de todas unas bendiciones y unos cánticos, que es en donde se inaugura la Santa Cena, en medio de las bendiciones y la práctica normal judía, se hace un banquete para celebrar exactamente la salvación, ¿no? Porque así como hay amargura, hay después de la amargura salvación. El pueblo sale, ¿y qué es lo que pasa después de que el pueblo sale? Son librados del ejército del faraón ¿En dónde? en medio del desierto, cuando se abre el Mar Rojo. Exactamente. Entonces, la verdadera liberación y la liberación final del pueblo de Israel es la salida de Egipto que se culmina en la muerte del faraón y su ejército en el Mar Rojo. Entonces pasa de marzo a abril y desde que salen del Mar Rojo hasta que llegan al monte Sinaí pasan 7 semanas. Y esas 7 semanas suman 50 días y por eso a esta celebración se le llama la celebración de Pentecostés. Pentecostés no es la celebración de la llegada del Espíritu Santo, aunque mucha gente creería hoy en día que es así. Pentecostés es la celebración de el encuentro del pueblo de Dios con Dios en el monte Sinaí y con eso la llegada de la ley o la Torah o las 10 palabras o como lo conocemos nosotros más comúnmente, los 10 mandamientos. Acá empieza la relación pactal de Dios con su pueblo.
que no lo hemos estudiado en el curso de teología bíblica, hasta aquí llegamos, pero básicamente lo que está pasando ahí es el pueblo de Dios está entrando en una comunidad pactal con Dios. Y los 10 mandamientos son las 10 palabras o los 10 mandamientos son las estipulaciones bajo las cuales el pueblo de Dios va a estar en recompensa por obediencia y en juicio y exilio si desobedece. No, ese es el estándar de la relación de Dios con su pueblo. Por eso el antiguo pacto termina, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? Nadie puede cumplir la ley de Dios, que no se limita a los 10 mandamientos, como diría Jesús después, finalmente se cumplen. Deuteronomio 6, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y en Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que representan los 10 mandamientos. Las 10 palabras representan el carácter de Dios, y si yo como humanidad quiero ser parte del pueblo que se relaciona pactalmente con Dios, tengo que vivir bajo su carácter. Eso es básicamente lo que representa, pero esto es lo que se celebra en Pentecostés. Y es muy importante porque todo lo que va a suceder está centrado en esta realidad de qué es Pentecostés. Por eso Dios envía el Espíritu Santo en Pentecostés. Que se envíe el Espíritu Santo en Pentecostés no es accidental. No es porque Dios quería crear una ceremonia cristiana con un nombre muy bueno, porque Pentecostés solo significa 50. Los pentecostales son los cincuentañeros. Eso es lo que es ser pentecostal. Sí, es celebrar 50 días, que son 7 semanas, que muestran bastante el carácter del pueblo de Israel hasta la llegada al monte Sinaí. Si recordamos, después de que pasen el Mar Rojo, no vemos un pueblo completamente obediente, sino son 7 semanas en donde ellos constantemente ponen a prueba a Dios. Vieron 10 maravillas poderosas por las que Dios los sacó con mano fuerte, los salva de su juicio justo, no por algo que ellos tengan en sí mismos, sino por un sacrificio que representa y va a ser un tipo de lo que es el sacrificio de Jesús, ¿no? Por eso Jesús muere en la Pascua. Sí, y lo vamos a ver luego en epístolas del Nuevo Testamento. Él es nuestra verdadera Pascua, porque por su sacrificio tenemos esta realidad expiatoria sustitutiva de la ira de Dios en él y no en nosotros. Pero ellos ven todas estas maravillas, están enfrente del Mar Rojo, se quejan, Dios los libera, hacen un canto hermoso que es Éxodo 15, y después de eso, rebeldía. Rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía, y luego llegan al monte Sinai. Y a pesar de que son increíblemente desobedientes todo el camino, se les presenta una ley completamente santa y perfecta, y lo primero que dicen es, sí, nosotros vamos a cumplir todo eso. ¿Y qué hacen después? Un becerro de oro. Esa es la historia del pueblo de Israel. Ahora, Dios en esta nueva época va a hacer un contraste inmenso. Porque si bien las 12 tribus, que son también testigos de Dios en la tierra, en el sentido en el que ellos son los representantes de Dios en la tierra, ahora tenemos estos 12 apóstoles y este pueblo pequeño, que es como esta semilla de mostaza o este pequeño brote de levadura que se va a expandir hasta los fines de la tierra, está reunido conmemorando esta realidad. ¿Sí? Ya fueron liberados, ya la Pascua se cumplió en la nueva Pascua, que finalmente, o la verdadera Pascua, que es Jesucristo. Ya Él está sentado en el trono de gloria, pero todavía no tiene el Espíritu. ¿Y qué simboliza el Espíritu? Va a simbolizar exactamente lo mismo que simbolizó en la época de Moisés, pero en su cumplimiento, en esa época era parcial, ahora tenemos lo completo. Y lo veremos mucho en el discurso de Pedro, porque el Espíritu Santo no empieza su historia en Hechos 2. El Espíritu Santo no empieza su historia en el bautismo de Jesús. La historia del Espíritu Santo va y empieza en Génesis 1.
el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y a lo largo del todo el Antiguo Testamento vemos el espíritu actuando de una forma muy particular. Ahora lo vamos a ver actuar de una forma completa. Antes tenía el propósito de llevar todo al Mesías e inspiró una palabra escrita para mostrarnos quién debía ser el Mesías, cuál era el rol y el deber del Mesías. En Jesús, la plenitud del Espíritu habitó y por el poder del Espíritu le hacía todos sus milagros. Por eso, cuando se enfrenta a los que no solo una vez, sino solo una vez tenemos el registro, pero algo que ellos hacían constantemente, decir que el poder con el que él hacía las cosas era del diablo, él les dice que ese es el pecado imperdonable, porque era evidente que era el Espíritu de Dios. Si vemos Juan el Bautista ve a la Trinidad en el bautismo de Jesús. Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Entonces, tenemos una realidad que la gente del Antiguo Testamento esperaba por, y eso es lo que se va a cumplir en Pentecostés. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento y analizamos un poquito los textos que nos hablan de este festival, eh, tenemos en primer lugar Levítico, y este va desde el 15. Dice, contarán desde el día que sigue el día de reposo, desde el que trajeron la gavilla de ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Ese es el festival de Shavuot. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentaron una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros, y serán holocaustos al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán cosas sagradas del Señor para el sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación, habrán de tener una santa convocación, no harán ningún trabajo servil, estatuto perpetuo será para todas sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha, lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Aquí tenemos básicamente lo que los israelitas van a hacer constantemente, y las celebraciones son una dedicación y una entrega a Dios, ¿no? Entonces tienen que darle lo mejor, de lo mejor, ¿no? Si vemos el calendario, las lluvias más fuertes están en esta época, que es de diciembre a enero, febrero, pero las cosas no crecen de un día para otro. Entonces, para esta época vamos a tener la cosecha. Y como la vida en el antiguo Medio Oriente giraba en torno a la agricultura, dedicarle lo primero y lo mejor a Dios era una muestra de dependencia total en Dios. Y vemos eso constantemente. Obviamente ellos no pueden interceder por ellos mismos. Vemos el rol del sacerdote que tiene que interceder por ellos. Y vemos que incluso en medio de todas estas celebraciones llenas de sacrificios y de ofrendas, siempre se tiene en cuenta la realidad pecadora del pueblo de Dios, ¿no? Tienen que ofrecer sacrificio por el pecado sí o sí. No hay forma de escapar de esa realidad. En Deuteronomio se nos recuerda de nuevo esta fiesta. Deuteronomio 16 dice, vas a contar 7 semanas, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empiece a meter la hoz a la cosecha. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano,
la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto, cuídate de guardar estos estatutos. Y esto está en el contexto de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y ahí es donde vamos a ir. Por eso les pedí que leyeran mucho Éxodo, y yo sé que usualmente cuando uno lee Hechos no suele ir tanto al Antiguo Testamento, pero quiero darles el contexto histórico de Pentecostés para entender qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, Éxodo 19 y 20 nos va a mostrar básicamente qué fue lo que sucedió ahí. Éxodo 19 dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad te escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y para los que han visto un poco el curso de teología bíblica, aquí vemos toda esa realidad constante de reyes y sacerdotes recuperada en Abraham, ¿no? En Abraham se empieza a restaurar todo lo que es la relación de el hombre con Dios. Él siendo representante, rey y sacerdote de toda la humanidad, escogido por Dios y su descendencia después de él. Y todas estas promesas no son nuevas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos, hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y eso es porque eh, estar con mujer y las descargas físicas normales eran impuras, no porque sean malas o pecaminosas, sino porque el pueblo debería estar consagrado, es decir, debería estar puro. Dios va a bajar. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo, que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo que no se traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, los que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa
contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él se lance contra ellos. Descendió pues y advirtió al pueblo. Eh, y esto lo vamos a ver, creo que acá está primero en Éxodo 20. Después de, en Éxodo 20, los primeros versículos, tenemos lo que son los 10 mandamientos y después tenemos este epílogo. Dice, versículo 18, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta del monte Quimeo. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaban ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán, harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en modo que donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanará. Y no subirás por grasa a mi altar para que tu desnudez no se escurra sobre él. Entonces, esto fue algo aterrador. Y ya lo vamos a comparar. eh, lo vamos a comparar de una forma, espero, educativa. Porque, ¿qué tiene que ver todo esto con Pentecostés? Y ya lo vamos a ver. Y en Deuteronomio se nos recuerda constantemente esta realidad. Eh, en Deuteronomio 6 tenemos la Shema, que es el gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Un recuento de los 10 mandamientos, acá los tenemos, honra a tu padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio. Están haciendo un recuento de todo lo que el pueblo de Israel, recuerden que en Deuteronomio tenemos la segunda generación. Ellos eran jóvenes, eran niños, cuando pasó lo del monte Sinaí, ellos vieron todo como niños y fueron creciendo, vieron la rebeldía de sus padres y todos sus padres murieron. Los únicos que vieron de la primera generación fueron Josué y Caleb. Entonces, van a entrar a la tierra prometida y acá tenemos la segunda parte de lo que es el antiguo pacto, que es Deuteronomio. Y vemos un constante recuerdo a esta generación que recuerden todo lo que pasó anteriormente, ¿sí? Para que no sean como sus papás. Y un llamado a ser obedientes, ¿no? Porque va a pasar lo mismo. Hay castigo por rebeldía y recompensa por obediencia. Entonces, él les recuerda todo esto y dice, en el versículo 22 del capítulo 6 de Deuteronomio, del capítulo 5, perdón. Eh, Estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte, de en medio del fuego de la nube y de las demás tinieblas con una gran voz, y no añadió más. Y escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque ese gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces moriremos. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y lo vemos de nuevo en Deuteronomio 11. Eh, es
Ah, no, pero esto es para después, perdón. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en el monte Sinai? Dios establece una, un pacto con su pueblo. Este pacto tiene un intermediario y ese es Moisés. La presencia de Dios, lo que es esta nube de humo que ellos estuvieron siguiendo, esta nube de fuego que ellos estuvieron siguiendo día y noche hasta que llegaron al monte Sinaí, representa la presencia de Dios con su pueblo. ¿Sí? Esta nube va a representar constantemente en la historia de Israel la presencia de Dios. Cuando la nube cubre el tabernáculo, la gloria de Dios, lo que se va a llamar a esto la gloria Shekinah, esto es la misma presencia de Dios. Dios está ahí. ¿Sí? Por eso él dice, yo bajaré y el pueblo me va a escuchar hablar contigo. Y van a ver que esto no es Moisés está inventando todo esto. Entonces tenemos la presencia de Dios. Pero tenemos un pueblo rebelde. O podemos decir acá un pueblo mixto, porque hay rebeldes y no rebeldes. Al fin de cuentas, no todo el que estaba en esa comunidad era creyente, pero tampoco todos eran rebeldes. No hay que caracterizarlos a todos de rebeldes. La segunda generación realmente fue muy obediente. La tercera no tanto, ¿no? La tercera ya es el libro de jueces y el libro de jueces, el que lo ha leído, eh, muestra el cambio que puede haber de una generación a la otra. Y tenemos que la presencia de Dios es algo aterrador. Hay una nube, hay trueno y hay fuego. O sea, imagínense un monte lleno de una nube y de truenos y de fuego y una cosa rarísima y la gente no puede acercarse a Dios, ¿no? Hay esta barrera. Solo Moisés, que es el intermediario del pacto, puede acercarse y Aarón, que es el sumo sacerdote, pero nadie más. Si alguien intenta acercarse a la presencia de Dios, va a morir. Y eso queda en la cabeza de la segunda generación. Ellos dicen, no, o sea, ni siquiera queremos acercarnos ahí. Usted hable con Dios porque no queremos morir. Nosotros presenciamos no solo esta gran cosa aterradora siendo niños, sino vimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres. ¿Sí? Dios es un Dios que no perdona la iniquidad. Dios no perdona la rebeldía. Los hunde de la tierra, las serpientes los matan, ejércitos enemigos los matan. O sea, Dios no es un Dios con el que se puede jugar. Dios no es un Dios al que yo puedo manipular. Dios es un Dios que va a recompensar a su pueblo en obediencia y va a hacer una relación pactal con ellos. Pero entonces la relación entre el pueblo y el Dios, entre el pueblo y Dios, es el pueblo, Moisés y Dios. Y aunque Dios los va a hacer su preciosa posesión y los va a hacer su pueblo y va a ser su Dios haciéndolos a ellos la presencia de Dios en la tierra, ¿sí? Sus testigos, podríamos decirlo. Ellos no están cerca de Dios, ellos no pueden acercarse a Dios. Moisés puede acercarse a Dios. Y no solo no pueden por amenaza de muerte, sino que no quieren. O sea, el pueblo no quiere acercarse a Dios. Ellos entienden la grandeza y la santidad de Dios y entienden su realidad como seres humanos. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a entender qué está pasando en Pentecostés. Porque
esto es paralelo. Este es el primer Pentecostés y este es el último Pentecostés, o el verdadero Pentecostés, podríamos ponerlo de esa forma. Fue el, la celebración del monte Sinaí un evento para que el pueblo judío repitiera todo el tiempo y fuera la presencia de Dios y tuviera un intermediario del pacto que velara por ellos todos los años y todos los años se reunían alrededor del monte Sinaí. No, pero sí se les recuerda constantemente celebrar las 7 semanas y entregar y básicamente mostrar el carácter de Dios, que es los 10 mandamientos y que es amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo como a uno mismo. Porque ¿qué se hace en la celebración de Shavuot? Se dedica a ellos lo mejor, pero ¿qué dice él? Tienen que cuidar de la viuda, tienen que cuidar del huérfano, tienen que cuidar del extranjero que está entre ustedes. Entonces, a pesar de que es una celebración, mucha dedicación a Dios y entrega a Dios y darle lo mejor y recordar esto, no yendo a un monte y aterrándose ante la presencia de Dios, sino entendiendo esto pasó y el resultado de esto es que yo amo a Dios por sobre todo y le entrego todo. Y amo al prójimo como a mí mismo y por lo tanto me aseguro que no haya en este día, debería ser siempre, ¿no? Pero que no haya en este día un extranjero, una viuda, un huérfano en necesidad. Así celebro yo esta relación pactal con Dios. Pero que lo que pasó en este monte se repitió, no. Y nadie quería repetirlo. Y tristemente, a pesar de que la gente, que el pueblo de Israel ve esta realidad tan aterradora de la presencia de Dios y se compromete increíblemente a cumplir algo que no pueden cumplir. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Desobedecer exactamente lo que les dice. Ya me vieron todo esto, no hagan imágenes de oro ni de plata, no hagan altares como los hacían, van a hacer altares o de piedra sin tallar o van a hacer altares de piedra. ¿Y qué es lo que hacen? Un becerro de oro y altares como no deberían hacerlos. O sea, así es el corazón de esa generación tan rebelde. ¿Qué está pasando acá? Si tenemos un nuevo pacto, tenemos un nuevo intermediario, que ese es Jesús. Pero Jesús no está. Entonces, ¿cómo desciende Dios y la presencia de Dios con su pueblo? Ahora recordemos, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes estaban juntos en el día de Pentecostés? El pueblo de Dios, que estaba representado por los 12 y los otros, que en total hacían 120. ¿Sí? Todos creyentes. Esto es 98, no, 108. ¿Sí? Sí, 108. Entonces, están los 120 y los 108, pero ¿qué representan estos 120? Estos 120 representan todo el pueblo de Dios. Al igual que ellos fueron testigos, ellos son testigos, ¿no? Y se les dio el mandato. Ustedes tienen que ser testigos. Acá teníamos una comunidad mixta de creyentes y no creyentes. Acá tenemos una comunidad de solo creyentes. Eso es un contraste bastante grande, pero gigante. Acá ya empezamos a ver el cumplimiento de todo lo que se había dicho antes. Y por eso Pedro va a decir en su epístola, no somos nosotros nación santa, reyes y sacerdotes, un real sacerdocio. Todo esto Dios se lo dice a Israel. ¿Cómo eso se cumple en nosotros?
Y aquí es donde yo digo que la única forma de entender qué pasó en Pentecostés es entender qué pasó en el primer Pentecostés. Porque ¿qué dice? Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces tenemos viento, estruendo y fuego. ¿Es esto una señal del Espíritu Santo? ¿O qué representa esto cuando lo comparo con el monte Sinaí? La presencia de Dios. Esta es la nube que desciende. Esta es la presencia de Dios. Recuerden, hasta el versículo 4 todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, las lenguas no representan la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso hay que siempre ver el orden de los versículos y por eso hay que siempre ver el contexto en el que se escriben. Porque luego vamos a escuchar lenguas y vemos acá lenguas y vemos Espíritu Santo y hacemos la relación. Lenguas de fuego representan al Espíritu Santo que luego los va a hacer hablar en lenguas. Pero recordemos, ¿qué pasó en Shavuot? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Y qué nos está queriendo decir Lucas que pasó? ¿Y qué nos está queriendo decir Dios que significa este hecho histórico de Pentecostés? Y el monte Sinaí representa la llegada del nuevo pacto y la llegada de la ley. Y la representación al pueblo de la presencia de Dios. En esta nueva realidad, ¿cómo se ve eso? Porque ya no tenemos un tabernáculo donde reposa la presencia de Dios. Esta misma nube aterradora luego va a bajar sobre el templo y sobre el tabernáculo. ¿Y qué pasa? Solo una vez al año el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Y tiene que ir amarrado de una cuerda, porque en caso de que incluso el sumo sacerdote haga algo indebido, ¡pum!, cae muerto inmediatamente. ¿Sí? Entonces la cuerdita está ahí para jalar, ver si él está vivo o está muerto, y si está muerto, pues sacarlo, porque no hay de otro. Pero tenemos un cambio de realidad, o sea, acá ya vemos el fin de los tiempos. De alguna forma, acá ya llegó el fin. No el apocalipsis, sino el fin último, pero como les dije, hay un comienzo en donde se inaugura los últimos tiempos, que es nuestra generación, y una consumación, que es en el fin de los tiempos, y todo esto es la historia del pueblo de Dios, representado por la iglesia. Entonces, si esto es verdad, y lo que Lucas está haciendo es un paralelo entre el Pentecostés del Antiguo Testamento y el Pentecostés en el Nuevo Testamento, lo que nos está diciendo es, acá vemos el plan de Dios cumplido de tener un pueblo para sí mismo, que es su preciosa procesión. Porque este pueblo no podía acercarse a Dios. ¿Sí? La presencia de Dios va a habitar en un tabernáculo, la presencia de Dios va a habitar en un templo, pero el templo no es un lugar al que yo puedo ir. O sea, yo no simplemente puedo ir como una persona, como un israelita normal y entrar al lugar santísimo. ¿Qué pasa si yo hago eso? Me muero. ¿Qué pasa si yo entro al lugar santo sin permiso? Me muero. ¿Quiénes podían entrar? Solo los sacerdotes. Solo los de la tribu de Leví. Y no pueden entrar cuando quisieran y hacer lo que quisieran. Había ciertos requisitos y ciertas funciones en las que ellos tenían que cumplir para poder entrar a ciertos lugares, hacer ciertas cosas. Si recuerdan a los hijos de Eli, eh, que eran terribles, Dios los termina matando. Si recuerdan a los hijos de Aarón mismo, que ofrecen fuego extraño, Dios los mata. Entonces, nunca fue un juego. Estar en la presencia de Dios, ni ofrecerle a Dios lo que no nos dijo que le ofreciéramos, ni hacer lo que no nos dijo que hiciéramos. Acabamos la santidad de Dios en toda su expresión. ¿Qué es lo que hace diferente esta nueva realidad ahora en la era de la iglesia?
y es que tenemos un mejor intermediario. Porque Jesús es el puente que une el cielo y la tierra. Jesús ahora está en la presencia de Dios. El libro de Hebreos lo pone hermoso, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que entra una vez al año, sino uno que entró a la misma presencia de Dios. Y se ofreció a sí mismo para ser sumo sacerdote eterno bajo la orden de Melquisedec. La diferencia de intermediario entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es increíblemente infinita. No se comparan. Y aquí es donde empezamos a notar las diferencias de lo que está sucediendo. Porque no solo tenemos un pueblo solo de creyentes, y Dios se encargó de que fuera así antes de enviar el Espíritu Santo, sino que la presencia de Dios ya no va a ser algo que asusta. La presencia de Dios ya no va a ser algo inalcanzable, porque en Jesús, el puente que dividía al pueblo de Dios con Dios ha sido unido. Lo que nos separaba de la presencia de Dios, que era su ira santa y absoluta, su justicia contra un pueblo de rebeldes que fuimos, porque Dios no, los cristianos no son buenos por naturaleza ni obedientes por naturaleza, sino un pueblo de rebeldes que en Cristo son hechos una nueva humanidad y una nueva creación. Jesús es el puente que une a Dios con su pueblo. Y por eso acá podemos ver el paralelo. Porque si bien el pueblo necesitaba a Moisés y Moisés hablaba con Dios, Dios con Moisés y luego Dios con el pueblo, en Jesús, en unión a Jesús, nosotros tenemos acceso directo a Dios. Y aquí es donde sucede la realidad, que es, yo creo, la más mal interpretada, y es que somos el templo de Dios. ¿Qué significa ser el templo de Dios? Ser el templo de Dios quiere decir que tengo que cuidar mi cuerpo y que no tengo que comer azúcar y que tengo que hacer ejercicio y que tengo que mantenerme en forma. Ser el templo de Dios significa que no puedo tatuarme, que no puedo perforarme. No. Jesús es el verdadero templo. Jesús es el lugar donde la presencia de Dios habita en toda su plenitud. Él es el cumplimiento del templo. Por eso Él puede decir con toda autoridad, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Y sus apóstoles, luego de su resurrección, Juan mismo lo escribe en Juan 2. Ah, se acordaron que le había hecho esto y entendieron que se refería al templo de su cuerpo. Pero entonces, ¿qué está pasando acá? Acá, en este nuevo pacto, vemos un contraste completamente entre lo que fue y lo que es y lo que será. Porque Dios no va a habitar en una tienda separada en medio de su pueblo, a la que no pueda acercarse el pueblo, sino van a tener que estar constantemente con un intermediarios, con sacerdotes, sino que ellos siendo ahora un pueblo de reyes y sacerdotes, van a ser habitados por Dios mismo. Y ahí, en ese momento, vemos qué es ser templo de Dios, porque ahí es donde ellos son llenos del Espíritu. Lo que está sucediendo aquí es un hecho increíblemente asombroso y nunca antes esperado, que de Edén, que es el primer templo, al tabernáculo, al templo, a Jesús, tenemos a la iglesia o el pueblo de Dios si queremos ponerlo en esos términos.
viendo la realidad física en donde la presencia de Dios habita. Eso es ser el templo del Espíritu Santo. Ser el templo del Espíritu Santo es entender que estamos cumpliendo un patrón tipológico que ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús va para darnos el Espíritu para que esta realidad llegue. ¿Cómo más vamos a ser testigos sino siendo templos vivientes del Dios vivo? Ya no vamos a ser un montón de personas que van a un lugar físico como el templo, sino vamos a ser templos vivientes que se esparcen por todo el mundo. ¿Qué cambio? Esta gente no se acercaba ni se podía acercar a la presencia de Dios sin morir. Ahora la presencia de Dios no solo no mata, sino que da nueva vida. Y acá es donde empiezan a entender todas las promesas del Nuevo Testamento. El que está en Cristo, nueva creación es, porque somos templo del Espíritu Santo. Sean santos porque yo soy santo. Ustedes son nación santa, real sacerdocio. ¿Cómo se cumple todo esto en un pueblo de personas completamente imperfectas? En Jesús. Porque tenemos un intermediario superior. Uno que cumplió todo en nuestra representación. Y que nos ha dado el Espíritu para empoderarnos para ser testigos. ¿Y qué más realidad para ser testigos que decir somos la iglesia es? Y la iglesia entendida como todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios es iglesia y todo el pueblo de Dios es templo. Por eso es muy raro que la gente diga que la iglesia no es el edificio, sino las personas, pero el edificio es el templo. No, porque ya no hay templo. El templo se destruyó en el 70 después de Cristo. ¿Qué pasó? Que lo que el templo simbolizaba se cumplió en Jesús, porque Él es literalmente la presencia de Dios entre los hombres. Hebreos lo dice de una forma perfecta. Él es la representación exacta de su naturaleza. Todo lo que Dios es, eso es Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el único Hijo de Dios. Él es el único Dios. Él le dice, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, aquí estoy yo. El que me ve a mí ve al Padre. Eso es lo que simboliza el templo. El templo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. En Edén era toda la humanidad. Después de Edén la humanidad se divide en dos, ¿no? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y constantemente Dios habita entre su pueblo. ¿Sí? Podemos verlo en Enoc. Enoc caminó con Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Jacob y su visión de la escalera que une el cielo y la tierra, que Jesús mismo va a cumplir en Juan 1. Él dice, van a ver los cielos abiertos y el Hijo del Hombre en toda su gloria y los ángeles subiendo y bajando, que simplemente diciendo, yo soy el lugar en el que el cielo y la tierra son uno. O sea, Jesús es eso perfecto y completamente, pero Él asciende. ¿Dónde está la presencia de Dios en la tierra? Ya no hay templo. En esta época está el templo, pero el verdadero templo ya se cumplió en Jesús. Por eso el velo fue rasgado en dos. Ya no hay miedo en entrar al lugar santísimo porque si se han leído dice que la nube se salió del templo y la nube nunca volvió. El pueblo de Israel esperaba porque esa nube, la presencia de Dios volviera. ¿Cuándo llegó esa nube? En este momento. ¿En dónde llegó? ¿En el templo? No. En su pueblo. Ya no hay un edificio. Ser iglesia es ser templo. Y lo que esto representa es que cuando el pueblo de Dios se congrega, el cielo y la tierra se vuelven uno. Eso es increíble. El pueblo de Dios
tiene un poder increíble para ser testigos de Dios, porque en nosotros habita la presencia y la plenitud de la presencia de Dios, representada en el Espíritu Santo. Si alguna vez se preguntaron por qué por qué Jesús envió al Espíritu Santo y no se quedó, es porque esto es una realidad infinitamente más maravillosa que tener a Jesús sentado en un trono en medio de Medio Oriente. Tenemos al Dios hombre sentado en el trono del universo, quien misericordiosamente nos da su espíritu para en su espíritu poder ser los testigos que debemos ser, siendo templos vivientes donde el cielo y la tierra se unen. Eso era Edén. Edén era un lugar donde el cielo y la tierra eran uno. Y hasta Jesús esa realidad no vuelve a aparecer. El tabernáculo era una sombra, el templo era una sombra. Nadie podía entrar al cielo, porque todos éramos impuros e inmerecedores de la ira de la misericordia de Dios. Éramos merecedores de su ira, por eso uno no podía entrar al tabernáculo, porque la santidad de Dios era clara. Pero Jesús sí pudo entrar, y Él entró por nosotros y se ofreció por nosotros, para romper la barrera, para construir el puente. La cruz es el puente que une el cielo y la tierra. Y eso se representa en la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dios no solo va a habitar en medio de su pueblo, Dios va a habitar en su pueblo. Y por eso nosotros no vamos a Medio Oriente todos los años a tocar el muro de los lamentos como los judíos hacen. Por eso nosotros no andamos buscando el arca del pacto. Porque nosotros tenemos la realidad que esas sombras estaban buscando cumplir. Y por eso cuando llegan a Apocalipsis leen las palabras más gloriosas y no había templo. Porque el templo del Dios vivo está ahí. Jesús en toda su gloria. Ya no hay división, ya no hay un lugar que nos impida entrar a Dios. Y eso empieza acá. Ser templo de Dios no se limita a cómo cuido mi cuerpo. Ser templo de Dios es entender. Uno, que es todo el pueblo de Dios. No, yo y mi relación personal con Dios. Es el pueblo de Dios, es el que es el templo de Dios. ¿Sí? No, no podemos separar que aunque hay individuos, y sobre cada uno de ellos cae porque la totalidad de ellos es el pueblo de Dios en este momento. Se va a expandir, sí, pero en este momento podemos decir y afirmar que los 120 son el pueblo de Dios completo en la tierra. No hay nadie fuera de los 120 que pertenezca al pueblo de Dios, y no hay nadie en los 120 que no sea el pueblo de Dios. Por eso Dios esperó a que todo esto sucediera antes de enviar su espíritu. Porque el cielo y la tierra no pueden hacerse uno en personas no regeneradas. El cielo y la tierra no pueden hacerse uno en personas que todavía viven en su pecado y su rebeldía. El cielo y la tierra no pueden hacerse uno en personas que rechazan a Jesús, pero en sus testigos fieles. En estas nuevas 12 tribus que representan este nuevo pueblo de Dios. El cielo y la tierra son uno. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, tenemos un nuevo Pentecostés y tenemos el cumplimiento de lo que se prometió en el capítulo 1. Entonces, ¿qué nos dice en el capítulo 1? El capítulo 1 nos dice:
recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Y es acá donde empezamos a ubicarnos geográficamente. ¿Qué les dijo a ellos? Que vuelvan a Jerusalén. Entonces, la misión es ser testigos. ¿Qué necesitaban para ser testigos? El Espíritu. ¿Qué necesitaban para recibir el Espíritu? Ser un pueblo completo de todos creyentes. Eso necesitaban. Ahora empieza la misión. ¿En dónde deben ser testigos? En Jerusalén. Y aquí están. El cielo y la tierra se hacen uno en este evento espectacular. Un mini monte Sinaí pasa en medio de un pueblo minúsculo, en medio de un imperio gigante. Es ahí donde Dios decide formar su templo. Y como resultado dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, y por eso acá es importante, ¿en dónde estamos? En Jerusalén. Luego a medida que vayamos saliendo de Jerusalén, les voy a mostrar como un mapita para que nos vayamos ubicando, porque es importante ubicarse geográficamente en hechos. Eh, porque todo lo que Jesús va a prometer se va a cumplir en el libro de Hechos. Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Entonces, vemos toda esta escritura, ya vemos a Isaías cumplirse, ya vemos el Salmo 69, el Salmo 109 cumplirse, ya ahora vemos Éxodo 11 cumplirse, vemos a Éxodo 10, vemos a Éxodo 19 y 20 cumplirse, vemos un nuevo Shavuot, un nuevo Pentecostés. Y entonces ahora van a ser testigos. ¿Y cómo son testigos? Hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, esto no fue un evento chiquito, ¿sí? O sea, es una cantidad de río igual como diríamos la cantidad de río en el monte Sinaí. O sea, la gente se alertó. Y como todos buenos seres humanos, cuando escuchamos un ruido, todos vamos a hacer chisme. ¿Qué está haciendo el Espíritu? El Espíritu Santo está cumpliendo la promesa de que van a ser testigos. El poder que les da el Espíritu es para ser testigos. El poder que les da el Espíritu no es para enriquecerse personalmente o comunitariamente en este momento, porque nada de eso es el resultado de lo que pasa. ¿Qué otras lenguas hablaban? Ya vamos a ver, pero dice, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y acá hay dos opciones. La primera es que el Espíritu Santo los empoderó para hablar las lenguas o lenguajes humanos que estas civilizaciones hablaban. O dos, el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en un idioma desconocido, pero hizo que toda su audiencia pudiera entender lo que este idioma desconocido que los grandes defensores de el hablar en lenguas llaman angelical o celestial. ¿Por qué es importante esto? Porque de nuevo se va a hablar en lenguas a lo largo del libro de Hechos. Y este hecho va a determinar lo que los otros significan. Porque no
Lucas no va a volver a dar detalles de lo que significa habla en lenguas. Solo lo va a mencionar porque para él ya fue suficientemente claro lo que mencionó acá para decir todo lo que va a hacer son menciones pequeñas y hablar en lenguas porque no va a dar más detalle porque no es lo importante. Pero entonces recordemos, ¿cuál es la promesa? Darles poder para ser testigos. ¿Recibir el Espíritu? Sí, ya. ¿Qué simbolizó esto? Ser templos del Dios vivo, un nuevo pacto, una nueva relación pactal con Dios, que es superior a las demás por un superior intermediario, la presencia de Dios ahora habita en su pueblo. Hermoso. Pero entonces no olvidemos la promesa. La promesa era les daré poder cuando llegue el Espíritu y me serán testigos en Jerusalén. Entonces estamos en Jerusalén, pero qué casualidad, es Pentecostés, una ceremonia judía donde todos los judíos vienen a celebrar en Jerusalén porque eso es lo que hacían los judíos. Entonces, estamos en Jerusalén, pero no tenemos gente de solo Jerusalén, tenemos gente de todos los lugares o todas las naciones bajo el cielo. Que aunque el testimonio está limitado a Jerusalén, es un testimonio para todas las naciones. ¿Y qué es lo que los hace capaz de ser testigos a todas estas naciones en medio de Jerusalén? Que todo lo que hablan lo entienden todas las personas en el idioma en el que ellos se criaron. Y para los que somos bilingües, por más de que uno hable otro idioma, hay una muy gran diferencia entre lo que es el idioma nativo y el idioma no nativo, ¿no? No importa qué tanto idiomas uno aprenda en la vida, el idioma nativo de uno sigue siendo el idioma nativo de uno. Y otra cosa importante para resaltar es que aunque mucha gente viajaba a Jerusalén, el hebreo era una lengua religiosa eh, para el pueblo religioso, ¿no? El hebreo era para la liturgia, el hebreo era para la sinagoga. Eh, el lenguaje común de estas civilizaciones era el arameo y el lenguaje común del Imperio Romano, aunque debería ser latín, era griego. eh, como el Imperio Romano era predominantemente griego, porque básicamente la cultura romana es un plagio de la cultura griega. Por eso usualmente se refiere a la cultura greco-romana. No por venir a Jerusalén significaba que todas las personas que hacían el peregrinaje a Jerusalén hablaban arameo, mucho menos hebreo. ¿Sí? La gente venía en caravanas familiares, eso lo vemos eh, en, a lo largo de los evangelios. ¿Sí? Es en una caravana familiar donde Jesús se pierde a los 12 años. Es una caravana familiar que Jesús dice que no va a ir con ellos en Juan 7. El caso es que así es como se movía la gente. La gente se movía en caravanas grandes familiares de diferentes lados a Jerusalén. Y recuerden, no había aviones, no había carros, no había buses. Eh, la mayoría del transporte era o a pie, o a burro, o a caballo si uno tenía plata, pero no es que eh, esto fuera algo fácil. O sea, la gente iba a Jerusalén a celebrar las ceremonias, que eran bastante pequeñas, por toda esta cuestión religiosa. Algo que es notable es que eran galileos. Entonces, hay una cosa. Eran galileos y lo notaron por su acento al hablar arameo, porque todos hablaron en lenguas, o por cómo se vestían, pero el punto es que reconocen de dónde son de el norte de lo que es la provincia de Judea en el Imperio Romano. Eh,
Si leemos los evangelios, vemos que tanto los galileos como los nazarenos y como toda la gente de la región del norte no eran conocidos por su piedad, por sus grandes rabís o por sus eruditos, una razón por la que constantemente acusaban a Jesús. Pero el testimonio de la gente que los escuchaba es que cada uno de ellos los oía hablar en la lengua en la que habían nacido. Hay una desconexión entre A y B, hay una desconexión entre lo que ellos hablaban y lo que la gente escuchaba. Esta gente estaba hablando una lengua celestial o están hablando los lenguajes humanos. Lo que yo veo en el texto es que es la opción 1. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está empoderando a la iglesia para ser testigo ante el mundo. Y analizamos los dones, incluso el don de interpretación. Ese mismo don es del Espíritu. Esta gente todavía no tiene el Espíritu habitando en ellos. Entonces, no veo yo un argumento bíblico para decir que el Espíritu les dio el don de interpretación, que no se menciona en todo el libro de Hechos, que es exclusivo para el pueblo de Dios. O sea, recuerden, será habitado por el Espíritu Santo en esta nueva generación. Y lo vamos a ver la siguiente clase. En el Antiguo Testamento nadie era habitado por el Espíritu Santo, nadie era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposaba sobre personas, el Espíritu Santo inspiraba a personas, pero nadie nunca fue lleno ni habitado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nadie. Esa es una realidad que esperaban y eso vamos a ver. Hay promesas al respecto. Las cosas van a ser diferentes como han sido todo este tiempo y una de esas cosas era el Espíritu Santo va a cambiar el paradigma que ha venido siendo la relación de Dios con su pueblo. Entonces, toda esta verdad interpretativa de lo que es Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo y la realidad del templo y de las personas siendo habitadas por el Espíritu Santo, para que simplemente luego el Espíritu Santo entrara en cualquier persona, aunque se hizo un esfuerzo muy grande de Lucas para mostrar que el Espíritu Santo no iba a entrar en personas que no fueran salvas, para mí es un argumento suficiente para decir que no veo esta posición. Hay gente que la defiende a capa y espada, pero si yo escucho a alguien hablar en la lengua en lo que he escuchado toda mi vida, ¿qué es más probable? ¿Que estén hablando algo que yo nunca jamás he escuchado, pero lo interpreto como yo quiero? ¿O que hablen en un dialecto con palabras, que hagan oraciones, que hagan frases y esas frases tengan sentido? Eh, no tengo problema con las personas que interpretan de esta forma mientras se entienda todo el contexto en el que esto se da. No, no hubo dos llegadas al monte Sinaí, no hay dos Pentecosteses. ¿Va a venir el Espíritu Santo en otras personas? Sí, pero vamos a ver en qué tipo de personas llega, cómo eso está relacionado en Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra y cuál es el resultado de todo eso. ¿Sí? El argumento bíblico que yo veo y que es la intención de Lucas es mostrar que así como lo que pasó en el monte Sinaí fue un evento único, lo que pasó en Pentecostés es un evento único. Pentecostés no se repite. Lo que sucedió acá no se repite. No van a volver a caer lenguas de fuego, no van a volver a haber vientos impetuosos, ni ruidos, ni truenos. Porque eso no volvió a pasar en la historia de Israel y no volvió a pasar en la historia de la iglesia. Son eventos fundamentales a través de los cuales se funda el pueblo de Dios, ¿no? En el monte Sinaí, la llegada de esta nueva ley, bueno, de esta ley, porque es la ley, se forma la primera comunidad del pacto entre Israel y Dios. Acá tenemos lo mismo, pero en vez de
de piedra que representan el carácter de Dios, tenemos a Dios mismo habitando a su pueblo. Entonces, viendo esos paralelos, no veo que Pentecostés sea un hecho que se repite. Hay gente que lo ve, hay gente que lo ve mucho, y algunos lo hacen con estudiando este texto y haciendo exégesis muy sana, otros lo hacen simplemente por tradición. Pero sea lo que sea que pasó, lo importante es que las lenguas que ellos hablaron les sirvieron para ser testigos a personas en Jerusalén. Y ahí es donde empieza el índice, ¿no? Ahí es donde empieza, podemos decir que el capítulo 1 es el prefacio o el prólogo para el Evangelio, sí, el Evangelio del Jesús resucitado, o segunda de Lucas, o el libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos todo lo que es preliminar para que empiece la historia. Esto es para ser testigos. Esto no es para tener más o menos unción. Esto no es para hacer o tener un poder especial que otros creyentes no tengan, porque todos son llenos del Espíritu Santo. Todos, sobre cada uno se posó la presencia de Dios. No, no es, esta experiencia no es exclusiva para unos y para otros, no. Incluso aunque los apóstoles, que son el fundamento y los pilares de la iglesia, están ahí presentes. No se hace ninguna distinción, ni siquiera entre llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo, porque en el capítulo 1 de Hechos tenemos, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y acá nos dice fueron llenos, y Lucas no ve eso como una contradicción, ¿sí? No son experiencias diferentes el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No son repetibles, no es que cada vez me lleno más del Espíritu Santo. No había rellenación del templo. No es que cada vez bajaban más y más y más y más y más y más nubes hasta que se reventaba el templo porque no había más presencia de Dios disponible. El Espíritu Santo representa la plenitud de la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando acá. Pero entonces, les digo porque si ustedes llegan a esta conclusión de que son lenguas angélicas o celestiales, no veo nada intrínsecamente malo en eso si uno lo hace honestamente. Solo no entiendo cómo eso tiene sentido en el resto del contexto, yo en lo personal. Porque sí, ellos dicen los oímos. Y lo único que nos dice es que hablaron en lengua, no nos dice hablaron persa, ni farsi, ni copto, ni egipcio, ni árabe. Nada de eso nos dice. No nos dice hablaron griego, no nos dice hablaron latín, solo nos dice hablaron lenguas, pero dice otras lenguas. Lo que quiere decir que había algo con lo que comparar esas lenguas. No era algo para mí, claramente al decir otras lenguas, no era algo que nunca se había escuchado, nunca se había experimentado en la historia de la humanidad. Especialmente porque a lo largo de toda la Biblia tenemos ángeles y a Dios mismo hablando a los hombres, y nunca se nos muestra que fue algo que las personas a las que Dios se comunicaba o Dios se comunicaba a través de ángeles no entendieran. Las experiencias con los ángeles pueden ser aterradoras. Las experiencias con el Dios mismo y las visiones de Dios son extremadamente aterradoras. Él es santo, nosotros no. Pero Dios siempre se ha revelado de forma clara y concisa. Dios ha hablado al hombre de forma que él pueda comprenderlo, porque Dios quiere que la revelación que Dios da al hombre sea clara y entendible para el hombre. No veo un ejemplo en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera acá. De Dios hablando una cosa extraña y de alguna forma no ha sido entendido por unos, pero sí por otros.
o que los mismos personas que recibieron esa experiencia o esa comunicación vieran que era una experiencia celestial y que Dios estaba hablando de una forma celestial. Ahora, relacionándolo con todo lo que hemos visto y con Shavuot o Pentecostés, como queramos llamarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios dice, le mostraré a todo el pueblo que yo sí hablo contigo, ¿no? Entonces Dios sí habla con Moisés. ¿Qué forma más increíble que tener esta experiencia toda sobrenatural? Tener indicaciones claras de que si me acerco voy a morir. Y ver a Moisés, no sé si gritando a pulmón herido o no gritando a pulmón herido, pero hablando con Dios y Dios respondiendo a través de estos ruidos y esta experiencia de fuego y de vientos. Y por eso testificó a Moisés como su intermediario, ¿no? Si yo conecto esto finalmente con lo que está sucediendo acá, Dios está hablando a través de sus testigos. Así como en el monte Sinaí, la gente no podía hablar directamente con Dios, sino era tú habla con Dios, ya escuchamos, solo dinos qué tiene que decir Él y si queremos decirle algo a Dios, te lo decimos a ti. Y tenemos esta comunicación así. Dios, Moisés, pueblo, y tenemos esta separación, ¿no? Ahora, estos testigos son de alguna forma misma la boca de Dios. ¿Por qué son la boca de Dios? Porque tienen el Espíritu. La presencia misma de Dios habita en ellos. Entonces, si Lucas realmente tenía una intención de hacer un paralelo hasta este punto, que es lo que yo creo, no veo una razón para pensar que esto fuera así. Porque aunque Dios se comunicó en el monte Sinaí de una forma aterradora, al punto de que el pueblo dijo, no, preferimos ni siquiera tener que lidiar con Dios, tú lidia con Dios, nosotros lidiamos contigo. Nada nos indica que lo que habló con Dios, lo que habló Dios con Moisés antes de que el pueblo tomara la decisión de preferimos no lidiar de esta forma, no era claro para ellos. No tenemos evidencia de ello. Antes era evidencia para ellos de que Dios sí hablaba con Moisés. Cosa que igual no les va a importar porque lo van a, incluso sus mismos hermanos Miriam y Aarón van a querer quitarle el liderazgo a pesar de que vieron todo eso. Entonces imagínense. Dios ahí se revela, Dios ahí se comunica, Dios ahí habla a su pueblo. Lo mismo está sucediendo acá, pero esta vez en vez de Dios hablar a su pueblo, Dios está hablando a través de su pueblo. Y ahí es donde yo veo el último contraste. ¿Sí? Acá tenemos una clara separación entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo, y recordemos, una comunidad mixta, no acá había creyentes y no creyentes. Entonces la separación era clara. Y acá todavía no está el sistema sacrificial, aquí todavía no está una forma de empezar este patrón de limpiarse uno hasta que llegue el sacrificio último. Acá ya llegó el sacrificio último, entonces hay unas realidades bastante distintas. Y yo creo que lo que sucede es exactamente eso. El contraste es entre esta nueva realidad perfecta en Jesús y esa realidad parcial que era la sombra de lo que iba a venir. Porque Dios los separa para hacer su procesión, para que todas las naciones vayan y digan, esa es la nación de Yahweh. Pero ¿cuál es el testimonio de Israel? Nada, rebeldía y rebeldía y rebeldía, hasta el exilio. Dios está trayendo la reconciliación de Israel y lo vemos en esto, que ya no hay exilio, ya no hay muerte, sino que en vez de eso tenemos vida y tenemos testigos que son fieles a Dios, son la misma boca de Dios, lo que fue Moisés. Ya no hay un profeta intermediario, porque Jesús ya pagó y tenemos el Espíritu, entonces Dios habla directamente a través de su pueblo porque somos su templo. Para mí, eso es la intención de Lucas. Es un paralelo bastante claro.
entre lo que sucede en el monte Sinai y lo que está sucediendo acá. No es una experiencia completamente nueva y alejada de la realidad. ¿Sí? No es que lo que pasó en Pentecostés era un hecho completamente alejado de todo lo que había pasado antes. Dios dijo, ya con Jesús va a empezar a hacer todo absolutamente nuevo, nada de lo que pasó anteriormente se va a repetir. Yo me voy a encargar de eso, voy a hacer unas cosas nuevas que jamás hombre ha visto, ni oído ha escuchado. Y la historia de la iglesia empieza desde ceros y nada importa lo que está anteriormente. No veo eso, es más, veo a Lucas muy intencionalmente, aunque esto es de alguna forma nuevo, porque lo es, ¿sí? Tenemos este aspecto de discontinuidad. Es un ejemplo que yo vi que tal vez no sea el mejor. Es si yo me compro un celular que sale cada año, como el iPhone o el Samsung, ¿sí? El Samsung S23 es nuevo en comparación al S22, pero ambos tienen demasiado en común. No es que yo pueda decir el S23 es completamente diferente e irrepetible y no tiene nada que ver con el S22. Lo mismo el iPhone. El iPhone 14 no es una realidad completamente separada del iPhone 13 o 12 o 11 o lo que sea. Todos, el 14 es el modelo que representa todo lo que se ha podido desarrollar desde el 1. Si yo cojo el 1, puedo entender cómo llegó el 2 a existir y así, progresivamente, ¿no? Entonces, la revelación progresiva se cumple aquí, en este es el pueblo último de Dios. Ya no va a haber otro pueblo último de Dios después de la iglesia, por eso no creo en el dispensacionalismo, no creo que Dios va a sacar a la iglesia en un rapto secreto y luego va a volver a poner a Israel, porque Dios quería cumplir las cosas aquí. Sí, esto no es un paréntesis que empieza en la historia de la humanidad y luego se cierra y vuelve a Israel, porque Israel al principio no quería cuando Jesús vino, entonces Jesús va a volver cuando estén un poquito más dispuestos. Yo no veo eso en la Biblia. Tampoco veo una continuidad directa de decir, claro, somos exactamente como Israel, porque veamos esta realidad, todos son creyentes. No hay una separación si no estamos unidos, porque ya tenemos el intermediario superior. Entonces, si hay discontinuidad, hay como continuidad, y por eso les dije, yo estoy como en el medio, no al lado donde dice, son completamente diferentes, dos planes diferentes, dos pueblos diferentes, pero tampoco el que es una línea recta y no hay discontinuidad, porque la hay, claramente la hay. Este Pentecostés no es lo mismo que el anterior Pentecostés, pero no es diferente. No es que estas experiencias sobrenaturales estén completamente alejadas de lo que pasó ahí. De la misma forma que ser testigos no está completamente separado de la restauración del reino de Israel o del reino de Dios. Acá solo tenemos cumplimiento. Acá solo tenemos cumplimiento tipológico de que el patrón del pueblo de Dios llegó a su perfección porque unidos a Jesús tenemos estas realidades que para ellos se hubieran sido un sueño, ¿sí? Lo vamos a ver en números. ¿Cuál era el deseo de Moisés respecto al Espíritu Santo? Y así vamos a poder entender a qué se referencia a Joel, porque Joel no está separado de las promesas de Moisés. Todo esto está intrínsecamente relacionado. La Biblia es un libro increíblemente relacionado entre sí mismo. Y aunque el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es cumplimiento, no por ser cumplimiento se desprende completa y absolutamente de la promesa. Si quiero entender el cumplimiento, tengo que entender la promesa. Y aunque no es como vimos la clase anterior, especialmente con tipología, no es simplemente va a haber un Pentecostés nuevo y voy a hacer algo con 100 hombres, 120 hombres en un lugar alto en Jerusalén. Y pum, se cumple literalmente, si no hay un patrón tipológico, Pentecostés siendo un tipo de esta realidad de comunidad del pacto, y acá vemos su cumplimiento. De la misma forma que vemos el cumplimiento de David en Jesús como el verdadero David, en Israel, Jesús siendo el verdadero Israel.
Jesús siendo el verdadero Moisés, el verdadero intermedi intermediario, 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 intermediario entre Dios y los hombres. Moisés fue un tipo. Él no pudo ser el verdadero intermediario, ¿sí? Porque él era un pecador también. Jesús no, Jesús fue completamente justo. Los sacrificios eran un tipo. Jesús es el sacrificio último una vez y para siempre. Por eso no creemos lo que creen los católicos de sacrificar a Jesús todos los días en la Eucaristía. Porque no hay nada más incorrecto teológicamente que decir que se necesita sacrificar al Hijo de Dios todos los días por el pecado. No, hay un sacrificio. Jesús murió una vez y para siempre, resucitó y está en la gloria. No hay más sacrificios, ya se acabaron. Entonces tenemos este cumplimiento, tenemos esta realidad, tenemos este contraste, pero seguimos en este nuevo Pentecostés. Y nos dice, ¿de dónde eran estas personas? Tenemos partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Entonces, básicamente tenemos todas las fronteras del Imperio Romano. Básicamente. Que para la época era algo inmenso, ¿sí? Hoy en día nosotros comparamos el Imperio Romano con los otros imperios y decimos el Imperio Romano era chiquitico. Pero en esa época el Imperio Romano era gigantote. No se compara al Imperio Británico, definitivamente no, ni al Imperio Español. Pero era de todas las naciones bajo el cielo. Y eso es algo increíble, porque vimos en Isaías 49 que es exactamente el propósito de Dios. El propósito de Dios no era limitar la salvación a un pueblo chiquito, o los israelitas, o la tribu de Judá y las tribus de Israel en el norte, que él iba a enviar a su siervo para hacer luz para todas las naciones. Absolutamente todas. Eso es Isaías 49 cumplido arriba. Y acá lo vemos en acción, a pesar de que estamos siendo testigos en Jerusalén. Este nuevo Pentecostés, que es experimentado primeramente por el pueblo de Dios, es para ser testigo a todo el mundo, a toda nación bajo el cielo, en este momento, ¿sí? Todas las personas que experimentaron eso, experimentaron algo que no se ha vuelto a ver desde que pasó y no se va a volver a ver. Es algo increíble. Los, siendo testigos por primera vez, representantes de Dios, embajadores del reino de los cielos en la tierra, experimentando esta realidad de unir el cielo y la tierra siendo templos del Espíritu Santo y por ende templos de Dios. Aunque están en esta ciudad pequeña del Imperio Romano de la provincia de Judea de Jerusalén, están en Pentecostés, una celebración judía. El momento perfecto para ser testigo porque tenemos judíos de todas partes y prosélitos. Alguien que no tenga esta versión podría leer el versículo 10 para ver qué dice en vez de prosélitos. Voy a ver si ahora acá la nueva versión internacional mientras tanto. A ver. Dice acá, y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos. No, pero también dice prosélitos. ¿Alguien tiene una traducción que no diga prosélitos? Traducción viviente. De Frigia, Pantilia, Egipto, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Okay.
La Nueva Traducción Viviente dice convertidos al judaísmo, básicamente era eso. Eso es lo que es un prosélito. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Entonces, ¿cómo sucedía eso? Pues básicamente el bautismo era el rito de ingreso al judaísmo y representaba limpiarse de todas esas impurezas gentiles. Pero entonces tenemos de todas las naciones bajo la tierra, tanto judíos de nacimiento, porque eso es lo que significa ser judío de nacimiento, como prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Básicamente tenemos una pequeña representación del mundo entero en este momento, porque tenemos tanto judíos como gentiles, aunque son convertidos al judaísmo, son proselitos. De todas las naciones bajo el cielo tenemos judíos y gentiles. Eso bíblicamente hablando es una representación de toda la humanidad. ¿Sí? No es toda la humanidad, pero es una representación de toda la humanidad. Dios está cumpliendo su restauración del reino. Dios está triunfando. El primer sermón cristiano, que va a ser el sermón de Pentecostés, el famoso sermón de Hechos 2, nos va a hablar y va a ser presenciado por una representación de toda la humanidad. Toda la humanidad está presente para entender cómo este hecho histórico va a cambiar la historia de la humanidad una vez y para siempre. Así como la muerte y la resurrección de Jesús trajo la nueva creación, la llegada del Espíritu Santo inaugura la era de la iglesia, hasta la llegada de Jesús, que seguimos esperando, ¿no? Versículo 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas y acá relacionamos lenguas con idiomas, otra razón por la que no creo que sean lenguas celestiales, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y vamos a tratar la borrachera de los discípulos y el principio del sermón del Pedro en la siguiente sesión. Eh, Esto es simplemente una introducción. El sermón va a ser un poco, nos va a llevar bastante tiempo, espero, poder darlo tan en detalle como quiero, pero es bajo todo este contexto que el sermón y la realidad que el sermón va a traer van a llegar al mundo. Y vemos simplemente el cumplimiento tanto del Antiguo Testamento como de las palabras de Jesús. Están siendo testigos y les ha dado el Espíritu Santo para ser testigos y el Espíritu Santo representa una realidad de cumplimiento de lo que es ser el verdadero pueblo de Dios. ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Preguntas? Yo sé Sí, que señor, todo muy... tal vez fue un poco complejo, pero espero si hayan entendido. Sí, sí, señor, quedó claro. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a Pentecostés? O lo que significa al Solamente me menos. generaría, solamente me generaría la ahorita mencionas, idiomas y lenguas, que es la confusión que ahorita hay de que si hablo en lenguas o no hablo en lenguas, o hablo lenguas angelical, bueno, Sí, y creo yo que por lo menos en hechos eh, vemos el patrón de que lenguas son lenguas humanas. Sí, el argumento ya sería en las epístolas paulinas qué significa lenguas, si hay algún tipo de desconexión entre lo uno y lo otro. Eh, y aunque
creo yo que el movimiento pentecostal y carismático sí ha despertado mucho lo que es el estudio especialmente de los dones del Espíritu y ha sido muy bueno. Eh, no veo ningún principio bíblico por el que deberíamos, incluso si fuera verdad, yo no creo que sea verdad, pero incluso si sea verdad que podemos hablar en lenguas no humanas, que no hay evidencia histórica de algo así, ni siquiera en la Biblia. Eh, que valga la pena perseguir algo así. Eh, bíblicamente deberíamos buscar lo que construye la iglesia. Eh, y Pablo mismo muestra que los dones sobrenaturales tienden a ser más para edificación personal, no suelen ser muy productivos para la comunidad de la iglesia, suelen causar mucho caos. Eh, y vamos a ver completamente lo opuesto en Hechos. Es más, mucha gente habla de Hechos como eh, especialmente los escépticos del cristianismo, como un tratado de una iglesia perfecta que nunca existió, pero no es así, sí, o sea, en Hechos vemos peleas entre creyentes, en Hechos vemos que no todo era color de rosa. Eh, entonces no podríamos decir simplemente que todo es blanco o negro, pero sí tengo yo al menos la convicción en el libro de Hechos de que esto no hace referencia a ninguna experiencia sobrenatural el hablar en lenguas. Todo lo demás es sobrenatural, ¿sí? Eh, el viento, el fuego, el mensaje que van a predicar es sobrenatural. O sea, la realidad de que el Espíritu Santo hoy tiene unas personas, en seres humanos es sobrenatural. Es un hecho nunca antes visto. Eso es increíble, eso es sobrenatural. Y hay tanta gloria en este pasaje que concentrarse solo en el hecho de que hay lenguas y qué es y cómo son y cómo las persigo, para mí hace que uno muchas veces se desvíe de la gloria del pasaje, ¿sí? Porque acá empieza la historia del cristianismo, acá empieza la historia de la iglesia. Eh, y de aquí venimos, y si queremos entender para dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. ¿Qué significa la iglesia? Sí, y entender la iglesia como el pueblo de Dios regenerado por el Espíritu Santo, compuesto de solo creyentes para ser testigos de Jesús en el mundo como virreyes y sacerdotes en este mundo, diría yo es la definición que da el libro de Hechos. Es para mí más importante entender que si hablaban lenguas angelicales o no, aunque no lo veo en Hechos, sí, ya es un debate mismo, diría yo, si los dones espirituales son una lista concreta de los dones o solo una mención de categorías de dones, más que en sí mismo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del don de servicio, hay solo un don de servicio, hay muchos dones de servicio. Yo creo que los dones espirituales son categorías, más que simplemente cosas específicas, ¿sí? Eh, hay unos que son muy claros, ¿no? El don de enseñanza es poder enseñar verdades espirituales. Eh, pero el don de servicio, el don de ayuda, el don de generosidad, el don de fe, esos no son cosas que yo digo, tengo el don de fe de una forma específica y concreta. Muchas personas pueden tener el don de fe de forma completamente diferente y seguir siendo el mismo don, lo mismo el don de servicio. Yo puedo tener el don de servicio para ciertas cosas y para otras no. Y mi propósito en que Dios me haya dado el don de servicio es servir. Es servir. Si Dios me ha dado el corazón para servir manejando las finanzas de la iglesia, pues lo hago. Si Dios me ha dado el don de servicio para eh, recibir a personas misioneros en mi hogar, si Dios me ha dado
el don de utilizar mis talentos artísticos para servir a la iglesia, ¿por qué no? Sí, pero no, o sea, no creo que sea como una lista específica de, tengo que mirar cuál de los dones de esta lista específica tengo. Sino más bien es una muestra constante de lo que el Espíritu hace en los creyentes y es dotarnos de dones para construir los unos a los otros. Puede que yo no tenga el don de enseñanza de la misma forma que un gran maestro, pero eso no quiere decir que yo no pueda enseñarle a mi hermano lo que he aprendido. Sí, eh, o a mis hijos, o a mi esposa, o a mi comunidad, o en mi trabajo. De alguna forma, todos estamos capacitados por Dios para todo. Sí, no necesito el don de evangelismo para hablarle a la gente de Dios. No es que el don de evangelismo sea simplemente que me convertí y tengo el poder de hablar y que la gente se convierta al evangelio. No veo yo así los dones, como cosas simplemente literales. Hay un don de evangelismo. Tiene el don de evangelismo, entonces evangeliza. Tiene el don de enseñanza, enseña. No, hay veces que yo voy a evangelizar, hay veces que yo voy a enseñar. ¿Sí? Eh, Hay personas que Dios ha puesto a enseñar constantemente y los ha capacitado para eso, sí. Pero en la iglesia todos de alguna forma nos servimos los unos a los otros. Si bien no todos enseñamos, que es bueno, ¿no? Porque enseñar tiene mucha responsabilidad y no debe tomarse a la ligera. Todos nos servimos, ¿sí? El escuchar a alguien que está pasando por un momento por difícil, el orar los unos por los otros, el confesar nuestros pecados los unos para los otros, todo eso muestra los dones espirituales. No simplemente una experiencia o un hecho en particular. Así lo veo yo por el momento, al menos. Especialmente porque acá en Hechos ni siquiera estamos hablando de dones espirituales. Para decir que de aquí podemos sacar la conclusión que el hablar en lenguas es un don espiritual. Lo máximo que podemos decir, incluso si afirmamos que estos son lenguas angelicales, es que cuando llegó el Espíritu Santo, en señal de cumplimiento tipológico de Pentecostés, los apóstoles y la iglesia en ese momento tuvieron la capacidad de hablar milagrosamente una lengua angelical. De aquí nunca podemos sacar exegéticamente el hecho de que eso sea un don espiritual. Solo que eso fue un hecho que los empoderó para ser testigos de las naciones. Eso es todo lo que podemos decir, porque eso es todo lo que Lucas dice. Lucas no dice acá, y esto es un don para todas las generaciones posteriores. Ni lo va a decir incluso en los hechos donde se va a volver a ver hablar en lenguas en hechos. ¿Sí? No es un don, o no lo muestra Lucas como un don. Para mí, hablar de lo que pasa acá como dones sería mala interpretación. Porque incluso vamos a entender que, por ejemplo, Pedro mismo va a pedir que lo llene el Espíritu para predicar con firmeza, sin miedo. Él no ve las señales ni los milagros como lo que el Espíritu trae en él, sino como un complemento para la realidad de lo que el Espíritu trae. E incluso eso no se puede ver como un don espiritual. Solo se puede ver como formas en las que el Espíritu los está empoderando para ser testigos, porque eso es lo que Dios dice. Jesús no dice, y yo les daré el Espíritu Santo y les daré dones, y a través de esos dones ustedes van a hacer milagros, y a través de esos milagros van a experimentar una espiritualidad más intensa conmigo. Eso no dice Jesús. Jesús dice, y les daré el poder para ser testigos. Y testigos, como André comentó una vez y como vimos en la primera clase, testigos en un sentido legal. Nada de eso tiene que ver con relación personal, nada de eso tiene que ver con experiencia espiritual, nada de eso tiene que ver con
santificación en un sentido doctrinal. Acá no nos está enseñando ni santificación, ni crecimiento espiritual, ni dones espirituales. Nada de eso nos está enseñando Lucas como para llegar a esas conclusiones. Sí, o sea, lo máximo que yo podría decir es podemos admitir que esto sucedió, incluso si son lenguas angelicales, y ya. O sea, eso sucedió. Nada en el texto nos indica que es una experiencia o repetible o de crecimiento o de unción. La palabra unción no se va a usar. ¿Sí? Jamás. Para referirse a la experiencia del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizados. Sí, es el bautismo superior porque llegó la redención superior. Si el bautismo de agua de Juan era una redención inferior, el bautismo del Espíritu Santo es lo que trae esta realidad. El bautismo con agua no trae la realidad de unir el cielo y la tierra en un pueblo hecho nuevo en Jesús, pero el bautismo del Espíritu Santo sí. Y por eso luego Pablo va a decir, el Espíritu Santo es un sello, una marca de que esta realidad ha llegado. No está desconectado y no está desconectado de la promesa, y eso lo vamos a ver en la otra clase, que la promesa del Espíritu Santo no empieza en Joel y no es extraña al cumplimiento que vemos en Pentecostés. Pero bueno, me extendí como siempre, lo siento. ¿Algo más antes de irnos? Profe, muchas gracias por la explicación. Todo un gusto. Entonces estaré subiendo la grabación. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones a todos. Igualmente, feliz noche, bendiciones. Gracias. Feliz noche para todos. Bendiga.